Las 7 leyes universales son principios fundamentales que gobiernan el funcionamiento del universo según la metafísica y la espiritualidad. Estas leyes ofrecen una comprensión profunda de cómo opera la realidad y pueden ser aplicadas para mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Permíteme guiarte a través de cada una de ellas. La ley de la mentalidad. Esta ley establece que todo es mente. Según esta ley, el universo es mental en su naturaleza más profunda, y todo lo que experimentamos en el mundo físico es el resultado de patrones mentales, creencias y pensamientos. En resumen, la mente crea la realidad. La ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta ley postula que hay una correspondencia entre los diferentes planos de existencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo que está en el macrocosmos se refleja en el microcosmos, y viceversa. La ley de la vibración. Todo en el universo está en constante movimiento y vibración. Esta ley afirma que todo tiene su propia frecuencia vibratoria única, incluyendo pensamientos, emociones, objetos físicos y energéticos. La calidad de nuestras vibraciones afecta nuestra realidad y lo que atraemos hacia nosotros. La ley de la polaridad. Todo tiene su opuesto. Luz y oscuridad, amor y miedo, positivo y negativo. Esta ley enseña que los opuestos son complementarios y necesarios para la existencia. Aprender a equilibrar y armonizar estas polaridades es fundamental para alcanzar la plenitud y la paz interior. La ley de la causa y el efecto, también conocida como la ley de la causa y el efecto o la ley de la causa y el resultado, esta ley establece que cada causa tiene su efecto y cada efecto tiene su causa. Nuestras acciones, pensamientos y emociones generan consecuencias en nuestras vidas, y somos responsables de ellas. La ley de la compensación, también llamada la ley del karma, esta ley dice que recibimos lo que damos, y cosechamos lo que sembramos. Nuestras acciones y energías regresan a nosotros en algún momento, ya sea en esta vida o en futuras reencarnaciones. La ley de la perpetuidad del flujo. Esta ley establece que todo en el universo está en constante cambio y evolución. Nada permanece estático, todo fluye y se transforma. Aceptar este flujo constante nos permite adaptarnos a los cambios y crecer espiritualmente. Ahora en esta serie de vídeos, iremos viendo más en profundidad una por una las 7 leyes, y haremos una reflexión sobre cada una de ellas. La ley de la correspondencia es una de las leyes universales fundamentales que nos proporciona una visión profunda de la naturaleza del universo y cómo funciona. Esta ley establece que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. En otras palabras, existe una correspondencia entre los diferentes planos de existencia, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y entre nuestro mundo interno y el mundo externo. Aquí hay una exploración detallada de esta ley. La macrocosmos y el microcosmos. Esta ley postula que el universo en su totalidad, el macrocosmos, refleja patrones y principios que también se encuentran en las partes individuales del cosmos, el microcosmos. Por ejemplo, los mismos patrones que observamos en la disposición de los planetas en el sistema solar pueden reflejarse en la estructura de un átomo. La correspondencia entre los niveles de realidad. Según esta ley, los diferentes niveles de realidad están interconectados y se influencian mutuamente. Esto significa que lo que sucede en un nivel de existencia afecta a todos los demás niveles. Por ejemplo, nuestras acciones y pensamientos en el plano físico pueden tener un impacto en nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. La correspondencia entre lo interno y lo externo. La ley de la correspondencia también se aplica a nuestra experiencia personal. Nuestro mundo interno de pensamientos, emociones y creencias se refleja en nuestro mundo externo de circunstancias y experiencias. Por lo tanto, si deseamos cambiar nuestra realidad externa, primero debemos trabajar en cambiar nuestros estados internos. La ley de analogía. Otra forma de comprender la ley de la correspondencia es a través del principio de analogía. Esto significa que podemos entender los aspectos desconocidos del universo a través de los aspectos conocidos.
Por ejemplo, podemos utilizar analogías entre el funcionamiento de un reloj y el funcionamiento del cosmos para comprender conceptos más abstractos como el tiempo y el espacio. La coherencia entre los sistemas naturales. Observamos la ley de la correspondencia en los sistemas naturales en todo el universo. Por ejemplo, la forma en que se ramifican los árboles se asemeja a la forma en que se ramifican los ríos en un sistema de deltas. Esta coherencia refleja la misma inteligencia subyacente que se manifiesta en diferentes formas y escalas. En resumen, la ley de la correspondencia nos invita a reconocer la interconexión y coherencia entre todos los niveles de realidad, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y a comprender cómo nuestro mundo interno se refleja en nuestro mundo externo. Al aplicar esta ley, podemos ganar una comprensión más profunda de la realidad y aprender a trabajar en armonía con sus patrones y principios fundamentales. En conclusión, la ley de la correspondencia nos enseña que existe una conexión profunda y coherente entre todos los niveles de realidad, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y entre nuestro mundo interno y externo. Esta ley nos invita a reconocer que el universo opera según patrones y principios que se reflejan en todos los aspectos de nuestra experiencia. Al comprender esta interconexión, podemos ganar una visión más profunda de la naturaleza de la realidad y aprender a trabajar en armonía con sus leyes fundamentales. Para aplicar la ley de la correspondencia en el día a día, aquí tienes algunos consejos prácticos. Observa los patrones en tu vida. Toma un momento para reflexionar sobre los patrones que observas en tu vida, tanto en el ámbito personal como en el mundo que te rodea. Reconoce cómo ciertos eventos o circunstancias pueden estar reflejando aspectos de tu mundo interno. Trabaja en tu desarrollo personal. Identifica áreas en tu vida en las que desees hacer cambios y trabaja en ellas desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, si deseas experimentar más amor y conexión en tus relaciones, comienza por cultivar esos mismos sentimientos dentro de ti mismo. Practica la coherencia. Busca alinear tus acciones con tus valores y objetivos más profundos. Reconoce que tus acciones en el mundo externo tienen un impacto en tu mundo interno y viceversa. Mantén una coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Crea armonía en tu entorno. Observa cómo puedes crear armonía en tu entorno físico para reflejar la armonía que deseas experimentar en tu vida. Organiza tu espacio de manera que te inspire y te traiga paz y tranquilidad. Cultiva la conexión con la naturaleza. Reconoce la conexión inherente entre tu ser y el mundo natural que te rodea. Dedica tiempo a conectar con la naturaleza y a observar cómo sus patrones y ciclos se reflejan en tu propia vida. Practica la empatía y la comprensión. Reconoce que todos estamos interconectados y que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Practica la empatía y la comprensión hacia los demás, reconociendo que estamos todos en este viaje juntos. Al aplicar estos consejos en tu vida diaria, podrás experimentar una mayor armonía, coherencia y plenitud en todas las áreas de tu vida. Recuerda que la ley de la correspondencia es una guía poderosa para comprender la naturaleza de la realidad y trabajar en colaboración con sus patrones y principios fundamentales.